Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Qué bien estamos desde que gobierna el PSOE, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? Haciendo cosas chulísimas, ¿verdad, señora ministra? Todos los días. Cosas chulísimas todos los días. Además, es que si descontamos la luz más cara de la historia, si descontamos la inflación de casi 2 dígitos, si descontamos el colapso agrícola e industrial, el precio de la gasolina, el endeudamiento público, el deterioro institucional, ahora también con la destitución de la directora del CNI como cabeza de turco de este Gobierno. Si descontamos que están llevando este país a la miseria y a la ruina chavista, cualquiera diría que aquí estamos de maravilla. Si descontamos la desesperación y el sufrimiento de los españoles, sin dinero para pagar sus facturas ni para llegar a fin de mes, estamos de maravilla. Pero es que hay que ser muy cínico, señorías, para estar de maravilla dentro de este Congreso, cuando nuestro cometido es, teóricamente, mejorar la vida de los españoles. Y es por este único cometido, proteger y velar por el bienestar de los españoles, por el que exigimos la aprobación inmediata de las iniciativas que en Vox llevamos meses defendiendo. Para empezar, exigimos un Plan Nacional de Soberanía Energética que no existe y, como consecuencia de ello, somos uno de los 7 países europeos con mayor dependencia energética. Una dependencia energética que llega a niveles del 75%, cuando la media europea se sitúa en un 60%. Un plan libre de ideología ecosuicida, con el que podamos aprovechar todos los recursos de la nación, recursos tecnológicos y naturales, para acceder a una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Un plan que suprima de una vez por todas la especulación del mercado de los derechos de emisión, que lastra enormemente la competitividad de nuestra industria y encarece la factura energética de los hogares. Una hoja de ruta que se complemente con un plan hidrológico nacional, que conecte todas las cuencas y que aproveche el agua, el bombeo del agua, como almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que necesitan las fuentes renovables e inagotables de energía. Y, por supuesto, y esto más que por un plan energético, ya por apelar a su decencia y a su moral, señorías, destinar el importe íntegro, los miles de millones de euros que saquea este Gobierno de los derechos de emisión del CO2, a rebajar la factura eléctrica de todos los españoles. Junto, por supuesto, la eliminación de aquellos impuestos abusivos sobre las facturas del gas, los carburantes y la electricidad, que enriquece mucho al Gobierno a costa de empobrecer mucho a los ciudadanos. ¿Cómo va este Gobierno a explicarles a todos los españoles que no va a apoyar ni una sola de todas estas medidas, mientras aplica otras que no funcionan o que no son suficientes? Porque si estuviera aquí la ministra de la ruina energética, que por supuesto no está, le diría a la cara algo que en realidad ella ya sabe, pero que no quiere explicárselo a los españoles, y es que su medida estrella de topar el precio del gas de la manera en la que se ha planteado, pues no es suficiente para solucionar los altos precios de la factura eléctrica, porque su medida llegará como mucho y con suerte a un cuarto de los hogares y empresas españoles. Y es más, lo que puede ocurrir es que a partir de ahora, con esta medida, los precios de las facturas que pertenecen al mercado libre, que son prácticamente el 80% de los contratos, se vean incrementadas. Este Gobierno ya ha logrado, con su sed fiscal y su ecorradicalismo, que la factura eléctrica se cuadruplique en un año, hasta el punto que en España, sin estar en casa, señorías, este mes llegan facturas a los hogares de 77 euros. 77 euros sin estar en casa. Lo único más caro que pagan los españoles, sin ni siquiera beneficiarse de ello, es este Gobierno. Este Gobierno que nos volvió a prometer a finales de abril una bajada del 20% de la factura eléctrica. Lo seguirán manteniendo tras la reducción por parte de Argelia de un 25% del gas que nos suministran gracias al fracaso diplomático de Sánchez, el autócrata. No, ya les digo yo que no. Ojalá los socialistas tuvieran la misma facilidad haciendo desaparecer los incrementos de la factura que la que tienen haciendo desaparecer el dinero de los parados en Andalucía. Ojalá, pero me da a mí que no va a bajar la factura. Y no lo digo yo, no lo dice Vox, es que el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética
afirmó hace tan solo unos días que los españoles seguiremos pagando elevadas facturas de la luz hasta por lo menos 2025. Incluso afirmó, como técnico experto, que este Gobierno cierra las nucleares única y exclusivamente por motivos ideológicos, a pesar de que sería conveniente que por los intereses generales del país mantenerlas operativas. Y es una cita textual del técnico experto de la Comisión para la Transición Energética. ¿Le desmiente a alguien de este Gobierno? ¿Van a reconocer ya públicamente que priorizan su ideología frente a los intereses generales del país? Le recuerdo a la ministra aquí ausente, que no está, pero sí me escucha en algún momento, que su cargo le puede durar 2 años, quizá y con suerte, pero la honorabilidad y reputación ante 46 millones de españoles es para toda la vida. El problema es que cuando la factura se multiplica por 4, la recaudación del Gobierno con esta factura también se multiplica por 4. Y además, con el precio triplicado de los derechos de emisión del CO2, las facturas energéticas son cada vez más y más caras para las familias y empresas. Y que este Gobierno siga viendo cómo las empresas quiebran y las familias no llegan a fin de mes y no pueden pagar sus facturas sin suprimir impuestos y sin destinar un solo euro de los miles de millones que recauda con los ingresos por los derechos de emisión de CO2 es una auténtica vergüenza. Y desde Vox no nos cansaremos de decirlo y lo vamos a decir todos los días, porque es una vergüenza. Señores del Gobierno, ¿por qué no dejan de sabotear las soluciones energéticas que tiene España? Si encontramos telurio bajo nuestros mares, se lo entregan a Marruecos. Si tenemos gas en nuestras tierras, prohíben extraerlos. Si somos una potencia en instalaciones gasistas en Europa, ustedes no aprovechan la oportunidad que esto supone para España. Todos se lo ceden y se lo compran a potencias extranjeras mientras nos debilitan como nación, encarecen nuestra energía y asfixian en impuestos a los españoles. Y termino, presidente. Señorías, este país no tiene un problema energético ni un problema nacionalista, tampoco tiene un problema migratorio. El verdadero problema que tiene este país es que hace décadas que no tenemos un Gobierno, que no tenemos un presidente de España que mire por España. Por suerte, a este Gobierno le quedan los días contados y con Santiago Abascal como presidente… debe finalizar, por favor. Con Santiago Abascal como presidente les aseguro, señorías, que España por fin va a tener un presidente de verdad. Muchas gracias. Gracias.